Bienvenidos y bienvenidas sean todos a su canal favorito de chismes, noticias del espectrum culo y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Hoy tenemos un vídeo que du copyright me decirles va a dar mucho que hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por mucho tiempo, la relación superíndice 3N entre dos grandes estrellas, dos nombres que resuenan con fuerza en Turkuaymu S.A.U. Estamos hablando por supuesto de Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Lo escucharon bien. Vamos a desmenuzar ese supuesto secreto que a Atay Ulusoy revelu superíndice 3, esa frase que ha encendido las redes sociales y ha hecho que los fanáticos de esta pareja son más menos harán con una reconciliación superíndice 3N, jamás la olvidaré. ¿Qué copyright hay detrás de estas palabras? ¿Será una simple declaración superíndice 3N de aprecio? ¿O habrá algo muy profundo, un sentimiento que aún perdura a pesar del tiempo y la distancia? Antes de que nos sumerjamos en los detalles, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Toquen ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre traemos lo último en noticias, chismes, entrevistas exclusivas y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas favoritas. No se lo pierdan. Vamos, los estamos esperando. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas de mouth, su cafecito o lo que tengan a mano, porque vamos a comenzar este viaje por la historia de amor, el drama y los rumores que rodean a Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Para entender el contexto de esta frase tan comentada, tenemos que remontarnos a los aún más menos os dorados de su relación superíndice 3N. Atay y Serenay se conocieron en el set de la exitosísima serie Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa serie estadounidense DOC. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. No solo brillaban en pantalla interpretando a Yaman y Mira, sino que también copyright N se notaba una conexión superíndice 3N especial fuera de CU Maras. Los rumores sobre un romance no tardaron en surgir, y aunque al principio ambos trataron de mantener su relación superíndice 3N en secreto, finalmente el amor fue muy fuerte y confirmaron lo que todos sospechaban, estaban juntos. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en una de las medio últicas de Turquía. Los fanáticos los amaban, los paparazzi los perseguían y cada paso que daban era noticia. Durante aún más menos Atay y Serenay fueron la pareja perfecta. Se les veo a felices, enamorados y apoyándose mutuamente en sus carreras. Compartían fotos juntos en redes sociales, asistían a eventos y se les notaba una complicidad envidiable. Parecía que su relación superíndice 3N era su superíndice 3 lida y que estaban destinados a estar juntos para siempre. Se convirtieron en un referente para muchos superíndice 3 venes que vean en ellos la representación superíndice 3N del amor verdadero, ese que trasciende la pantalla y se vive con intensidad en el dúa a dúa. Los viajes juntos, las escapadas románticas, las declaraciones públicas de afecto, todo contribuye a construir la imagen de una pareja su superíndice 3 lida e indestructible. Pero claro, la realidad del mundo del espectrum culo es a menudo muy diferente a lo que se proyecta. La presión superíndice 3N medio ultica, los compromisos profesionales, la falta de tiempo, son factores que pueden desgastar incluso la relación superíndice 3N su superíndice 3 lida. Y en el caso de Atay y Serenay, no fue diferente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectrum culo, los cuentos de hadas a veces llegan a su fin. Después copyright de varios aún más menos os de relación superíndice 3N, la noticia de su separación superíndice 3N sacudió superíndice 3 a sus fanáticos. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Hubo rumores de infidelidades, de problemas de agenda y de diferencias irreconciliables. Lo cierto es que de un día para otro, Atay y Serenay tomaron caminos separados. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, que no podían creer que la pareja perfecta había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y preguntas sin respuesta. ¿Qué copyright había pasado? ¿Por qué copyright se habían separado? La incertidumbre era palpable. La separación superíndice 3N fue dolorosa para ambos, y aunque trataron de seguir adelante con sus vidas, siempre quedó superíndice 3 la duda de si algún día volverían a estar juntos.
A lo largo de los aún más menos os, tanto Atai como Serine rehicieron sus vidas sentimentales. Se les relacionó superíndice 3 con otras personas, pero ninguno de sus romances logró superíndice 3 captar la atención superíndice 3n del público de la misma manera que su relación superíndice 3n. Cada vez que se les veía con alguien nuevo, la comparación superíndice 3n con su relación superíndice 3n anterior era inevitable. Los fanúlticos seguían esperando en secreto una reconciliación superíndice 3n que parecua cada vez es improbable. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Recientemente Atai Ulusoy, durante una entrevista, fue cuestionado sobre su relación superíndice 3n con Serine Sarkaya. Y fue entonces cuando, de manera inesperada, pronunció superíndice 3 esas palabras que han desatado la locura, jamás la olvidaré. La entrevista, que se suponía que se centraba en su nuevo proyecto cinematográfico, dio un giro inesperado cuando el periodista le preguntó superíndice 3 sobre su pasado amoroso. A Atai, conocido por ser reservado con su vida personal, dudó superíndice 3 por un momento antes de responder. Pero finalmente, con una mirada melanco superíndice 3 lica, pronunció superíndice 3 esas palabras que han dado la vuelta al mundo. ¿Qué copyright significa esto? ¿Es tú, Atai Ulusoy, admitiendo que aún siente algo por Serine? ¿Es una simple declaración superíndice 3n de respeto hacia alguien con quien compartió superíndice 3 una parte importante de su vida? ¿O hay algo profundo, un sentimiento que aún perdura a pesar del tiempo y la distancia? La pregunta es compleja y las respuestas, por supuesto, variadas. Las interpretaciones han sido muchas. Algunos fanúlticos creen que esta frase es una seu más menos al de esperanza, una pista de que una reconciliación superíndice 3n es posible. Otros, realistas, consideran que simplemente se trata de una expresión superíndice 3n de aprecio hacia una expareja con la que vivió superíndice 3 momentos inolvidables. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla entre aquellos que sueu más menos han con un reencuentro y aquellos que prefieren mantener los pies en la tierra. Los hashtags _Atai Serenay _Serenaya Atai jamás la olvidaré se han convertido en trending topic en cuestión superíndice 3n de horas, demostrando el impacto que esta frase ha tenido en el público. Lo cierto es que Atai Ulusoy, con estas simples palabras, ha logrado revivir la llama de la esperanza en el corazón superíndice 3n de muchos fanúlticos. Y es que la relación superíndice 3n entre con diéresis copyright L y Serine y Sarkaya fue tan intensa y medio tica que es difícil de olvidar. Su química en pantalla era innegable y su relación superíndice 3n fuera de CEU, Maras alimentaba la fantasía de un amor de cuento de hadas. Pero analicemos un poco ese a fondo. ¿Qué copyright sabemos realmente de la relación superíndice 3n actual entre Atai y Serine? Pues bien, fuentes cercanas a ambos aseguran que si bien no son íntimos amigos, mantienen una relación superíndice 3n cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos y alfombras rojas, y siempre se han saludado con amabilidad. No ha habido declaraciones públicas de rencor ni de animosidad, lo que sugiere que a pesar de la separación superíndice 3n, han sabido mantener una relación superíndice 3n civilizada. No hay indicios de que exista una animadversión superíndice 3n entre ellos, ni tampoco se les ha visto en actitud romántica. Simplemente parecen ser dos personas que compartieron una parte importante de su pasado y que ahora siguen caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, cosechando con diéresis copyright hitos y consolidando sus posiciones como figuras destacadas del espectáculo turco. Sin embargo, la frase jamás la olvidaré aún más menos ha de un toque de misterio a esta historia. ¿Por qué copyright a Atai Ulusoy eligió superíndice 3 esas palabras en particular? ¿Por qué copyright no dijo simplemente la recuerdo con cariño más menos o fue una etapa importante de mi vida? La elección superíndice 3n de jamás la olvidaré sugiere algo ese profundo, un sentimiento que va ese ayu del simple recuerdo. Es una frase que evoca nostalgia, añoranza y tal vez, incluso un atisbo de arrepentimiento. Podríamos especular que a Atai Ulusoy se refiere a que Serine y Sarkaya marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en su vida. Que la experiencia de compartir su vida con ella lo transformó superíndice 3 como persona y como profesional. Que a pesar de que su relación superíndice 3n terminó superíndice 3, las lecciones aprendidas y los momentos vividos con Serine y siempre formarán parte de su historia. Después copyright ese de todo una relación superíndice 3n de pareja, especialmente una tan intensa y medio tica como la suya,
deja una huella imborrable en la vida de las personas. O también copyright n podríamos pensar que en el fondo, Aatai Ulusoy aún siente algo por Sereni. Que a pesar del tiempo y la distancia, el amor no se ha extinguido por completo. Que tal vez en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y tengan una segunda oportunidad. La idea de un reencuentro romántico es una fantasía que muchos fanáticos se niegan a abandonar. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Nosotros como espectadores, solo podemos especular y son más menos con una reconciliación superíndice 3n. Lo que es cierto es que la relación superíndice 3n entre Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya sigue generando interu copyright S y pasiu superíndice 3n entre sus fanáticos. Y que cada vez que uno de ellos menciona al otro, las redes sociales se incendian y los rumores se multiplican. Su historia de amor, aunque terminada, sigue viva en la memoria colectiva del público. En definitiva, la frase jamás la olvidaré es una ventana a un pasado lleno de amor, pasiu superíndice 3n y drama. Es un recordatorio de una relación superíndice 3n que marcó superíndice 3 a toda una generación superíndice 3n y que aún hoy sigue generando expectación superíndice 3n. ¿Habrá un final feliz para esta historia? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos especulando, más menos ando y alimentando la esperanza de un reencuentro que para muchos será el final perfecto para este culebro superíndice 3n turco. Y que copyright n sabe tal vez algún dúa, la realidad supere la ficción superíndice 3n y veamos a Aatai y Serine y juntos de nuevo. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la frase de Aatai Ulusoy y de este repaso por la historia de amor entre con diéresis copyright L y Serine y Sarkaya. He intentado ofrecer una visión superíndice 3 en el OMU S completa posible de este tema, analizando los hechos, los rumores y las posibles interpretaciones. Para recapitular, hoy hablamos sobre la sorprendente declaración superíndice 3n de Aatai Ulusoy, jamás la olvidaré en referencia a Serine y Sarkaya. Exploramos los aún más menos os dorados de su relación superíndice 3n, su medio, tica separación superíndice 3n y las posibles interpretaciones de estas palabras. Vimos cómo esta frase revivió superíndice 3 la esperanza de muchos fanáticos y CEU superíndice 3 mo su historia de amor sigue generando interu copyright S analizamos la química entre ellos, la presión superíndice 3n medio tica y los factores que pudieron contribuir a su separación superíndice 3n. Muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright creen que significa la frase jamás la olvidaré? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3n entre Aatai y Serine? Dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos saber lo que piensan. Anúmense a participar en la conversación superíndice 3n. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus diferentes puntos de vista. Y para finalizar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hallo encontraru n contenido exclusivo, fotos, vídeos y mucho sobre sus estrellas favoritas. No se lo pierdan. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Los esperamos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor.